¿Para qué quieres un pasaporte ahora? Si ya estás más para el panteón que para el aeropuerto. Mi propia hija me clavó esas palabras en el corazón como dagas envenenadas, frente a toda la familia. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotros aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a mostrar que somos fuertes juntos. Me llamo Estrella Valerón. Tengo 68 años y vivo en un barrio tranquilo de Guadalajara, donde las calles todavía huelen a jacarandas y tortillas recién hechas. Esa mañana de domingo, como siempre había hecho durante los últimos 20 años, me levanté antes del amanecer para preparar el almuerzo familiar. Mis manos, marcadas por las arrugas del tiempo y el trabajo, molían los chiles con la misma devoción con la que había criado a mi hija Aitana. El delantal azul con florecitas amarillas, el mismo que usaba desde que ella era pequeña, se ciñó a mi cuerpo mientras encendía la estufa de gas. El aroma del mole poblano comenzó a llenar la cocina, mezclándose con el sonido rítmico de mis manos prensando masa para las tortillas. Todo tenía que estar perfecto. Siempre tenía que estar perfecto para ellos. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado en el mercado San Juan de Dios hace 2 años, reservado solo para ocasiones especiales. Me recogí el cabello canoso en un moño elegante y hasta me atreví a pintarme los labios con un tono discreto de rosa. En el espejo del baño, vi reflejada a una mujer que aún se esforzaba por verse digna, por merecer el amor de su familia. Sobre la mesa del comedor extendí mi mantel bordado, el que mi madre me había regalado para mi boda hace casi 40 años. Los platos de cerámica Talavera brillaban bajo la luz que se filtraba por las ventanas. Todo estaba dispuesto con el cuidado de quien espera algo más que una simple comida. Esperaba conexión, esperaba reconocimiento, esperaba amor. Cuando llegaron Aitana y sus 2 hijos, Sebastián de 15 años y Camila de 12, el corazón me dio un vuelco de alegría. Hacía semanas que no los veía. Mi hija, vestida con ropa cara que yo nunca podría permitirme, apenas me saludó con un beso en la mejilla antes de sentarse a revisar su teléfono. Los nietos corrieron directo al comedor, hambrientos y ruidosos como siempre. Durante la comida, mientras servía las generosas porciones que había preparado con tanto esmero, quise compartir la noticia que me tenía emocionada desde hacía días. Era algo que había guardado como un tesoro, esperando el momento perfecto para contárselo a mi familia. Hijos, dije con voz temblorosa de emoción, quiero contarles algo importante. ¿Se acuerdan del pleito legal por las tierras de la abuela María? Aitana levantó la vista del teléfono por primera vez en toda la tarde, con esa expresión de fastidio que conocía tan bien. Pues, finalmente se resolvió. Después de 8 años de juicios y abogados, gané. Me dieron $9 millones de pesos por la indemnización. El silencio se extendió por unos segundos que me parecieron eternos. No lo había dicho con arrogancia, sino con la ilusión tímida de una mujer que por primera vez en décadas tenía la posibilidad de soñar con algo más que sobrevivir. Y bueno, continué con voz cada vez más pequeña. Estaba pensando que tal vez podría sacar mi pasaporte y conocer algún lugar. Siempre quise ver el mar en España, como mi abuelo me contaba. Entonces, sucedió. Aitana soltó una risa seca, cruel, que me heló la sangre. Sus ojos se llenaron de una burla que jamás pensé ver dirigida hacia mí. Su madre, la mujer que la había criado sola, trabajando doble turno en la fábrica de textiles. ¿Para qué quieres un pasaporte ahora, mamá? Si ya estás más para el panteón que para el aeropuerto. Las palabras cayeron sobre la mesa como platos rotos. Mis nietos, en lugar de defender a su abuela, se rieron entre dientes, contagiados por la crueldad casual de su madre. Sebastián incluso imitó mi voz temblorosa. «Ay, quiero conocer España». Y todos rieron más fuerte. Sentí como si me hubieran abofeteado con guantes de hielo. El aire se me atoró en los pulmones y por un momento pensé que me iba a desmayar ahí mismo, frente a todos ellos. La cuchara se me resbaló de las manos, cayendo con un tintineo metálico que resonó en el silencio posterior a sus carcajadas. «Más arroz, mijo», logré susurrar.
levantándome de la mesa con las piernas temblorosas para servir más comida, como si nada hubiera pasado, como si mi corazón no se estuviera desangrando silenciosamente sobre las baldosas de la cocina, como si mi sueño de toda la vida no acabara de ser aplastado por la persona que más amaba en el mundo. La mano me temblaba tanto que derramé algunos granos sobre el mantel bordado, manchas que parecían lágrimas cristalizadas sobre la tela que había cuidado durante décadas con el mismo amor con el que había cuidado a mi familia ingrata. Esa noche me quedé sola en la cocina, lavando los platos con los ojos vacíos. Cada plato que restregaba era un recuerdo que me golpeaba sin piedad. El agua jabonosa se mezclaba con las lágrimas silenciosas que ya no podía contener. Mientras tallaba la grasa del refractario donde había horneado el mole, mi mente viajó a esa madrugada de hace 24 años, cuando Aitana tenía 12 años y despertó con fiebre alta. Su padre, Roberto, se había marchado apenas supo que estaba embarazada, dejándome sola con una criatura y sin más herencia que promesas rotas. Esa noche terrible, con Aitana ardiendo en fiebre y delirando en mis brazos, corrí descalza por las calles empedradas de mi barrio hasta el hospital civil. No tenía dinero para un taxi, no tenía a nadie que me ayudara. Solo mis manos temblorosas cargando a mi niña como si fuera el tesoro más frágil del mundo. El médico me dijo que necesitaba medicamentos caros, análisis que costaban lo que yo ganaba en un mes trabajando en la maquiladora. Sin dudarlo, empeñé mi anillo de boda, el único objeto de valor que tenía, y me quedé 3 días sin comer para que ella tuviera todo lo que necesitaba. Recuerdo vívidamente cómo se aferró a mi mano esa madrugada, susurrando entre la fiebre: «Mami, no me dejes. Eres la única que me quiere de verdad». Yo le acaricié el cabello sudoroso y le prometí que nunca, jamás la abandonaría. ¡Qué ironía tan amarga! Ahora era ella quien me abandonaba, quien me desechaba como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Dejé el plato en el escurridor y mis manos se detuvieron sobre el fregadero. ¿Por qué recordaba esto ahora? ¿Por qué mi corazón insistía en torturarme con memorias de amor cuando acababa de recibir humillación? Pero los recuerdos siguieron llegando como una avalancha implacable. Me vi trabajando doble turno durante años, llegando a casa con los pies hinchados y las manos cortadas por las máquinas de coser, solo para encontrar a Aitana haciendo tareas sobre la mesa del comedor. Yo me quedaba despierta hasta las 2 de la madrugada ayudándola con matemáticas, historia, todo lo que no entendía, mientras planchaba su uniforme para el día siguiente. Cuando cumplió 15 años, se me rompió el alma al ver cómo todas sus compañeras de la secundaria celebraban sus fiestas en salones elegantes, con vestidos que costaban más que mi sueldo de 3 meses. Aitana nunca me pidió una fiesta, pero yo veía en sus ojos esa tristeza callada de quien se siente menos que los demás. Entonces hice lo impensable. Vendí el terreno pequeño que había heredado de mi padre, mi única seguridad para la vejez, y le organicé la quinceañera más hermosa que mis posibilidades me permitieron. Renté el salón parroquial, contraté un mariachi modesto, compré un vestido rosa que la hacía ver como una princesa. Esa noche, mientras bailaba el vals con ella, Aitana me susurró al oído: «Gracias, mami. Eres la mejor madre del mundo. Te prometo que cuando sea grande te voy a cuidar como tú me cuidas a mí». Otra promesa rota. Otra desilusión que se sumaba a la colección. Seguí lavando platos como un autómata, pero mi mente no podía detener la procesión de recuerdos dolorosos. Cuando Aitana se casó con Rigoberto hace 10 años, yo pagué gran parte de la boda. No porque tuviera dinero, sino porque vendí todo lo que tenía valor. Mis aretes de oro, la máquina de coser Singer de mi madre, hasta los muebles antiguos que había heredado. Quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños, que no sintiera vergüenza frente a la familia acomodada de su esposo. Y cuando nacieron mis nietos, fui yo quien cuidó a Sebastián y Camila, mientras Aitana y Rigoberto construían su carrera profesional. Durante 5 años, esos niños fueron prácticamente míos. Los llevaba al doctor, los ayudaba con las tareas, los consolaba cuando tenían pesadillas. Sebastián solía decirme: «Abuela, tú eres mi mamá favorita». Y Camila me dibujaba en sus cuadernos rodeada de corazones, escribiendo: «Te amo, abuela»,
con su letra desigual de niña. ¿Dónde estaban esos nietos ahora? ¿Dónde estaba ese amor que creí genuino? El último plato se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de la cocina. Los pedazos de cerámica se esparcieron como fragmentos de mi corazón roto. Me quedé ahí, mirando los restos, sin fuerzas para agacharme a recogerlos. Era como una metáfora perfecta de mi vida. Rota, dispersa, pisoteada. Fui a mi recámara arrastrando los pies, sintiéndome como una anciana por primera vez en años. Sobre la cómoda estaba la fotografía que más valoraba. Aitana graduándose de la universidad, sonriendo radiante con su toga y birrete. Yo estaba a su lado, orgullosa, con los ojos brillantes de felicidad. Esa carrera también la había pagado yo. Trabajé en 3 empleos simultáneos durante 4 años, limpiando oficinas por las madrugadas, cosiendo en la maquiladora durante el día y vendiendo tamales los fines de semana. Mis manos se deformaron del trabajo. Mi espalda se encorvó. Mi cabello encaneció prematuramente. Pero valía la pena, pensaba entonces. Mi hija sería profesionista. Tendríamos una vida mejor. Ella me cuidaría en mi vejez como yo la había cuidado en su infancia. Qué ingenua fui. Tomé la fotografía entre mis manos temblorosas y la observé detenidamente. En los ojos de esa estrella del pasado veía esperanza, ilusión, amor incondicional. En mis ojos actuales, reflejados en el cristal del marco, solo veía cansancio y desolación. ¿En qué momento me convertí en un estorbo para la hija por la que sacrifiqué todo? Abrí el cajón de la cómoda y saqué el sobre con el cheque de 1.9 millones de pesos. Lo miré como si fuera un objeto extraño, ajeno a mi realidad. Tanto dinero. Dinero que había llegado demasiado tarde, cuando ya no tenía a nadie con quien compartir la alegría. Era dinero manchado con la sangre de años de pleitos legales, de abogados que me veían como una anciana ignorante, de burócratas que me hacían esperar horas en oficinas frías. Pero era mío, lo único verdaderamente mío después de una vida entera de dar sin recibir. Me acosté en mi cama, abrazando la fotografía contra el pecho, y por primera vez en décadas, me permití llorar sin reservas. Lloré por la niña que creí amar incondicionalmente. Lloré por los años perdidos. Lloré por la mujer que había sido y que ya no reconocía en el espejo. ¿Habría sido diferente si hubiera tenido más hijos? ¿Si hubiera encontrado un buen hombre que me acompañara en la crianza? ¿O simplemente era mi destino convertirme en la madre abandonada, en la abuela olvidada, en la mujer invisible que solo sirve cuando se necesita algo? Las lágrimas empaparon la almohada mientras afuera se escuchaban los sonidos normales del barrio. Perros ladrando, televisores encendidos, familias cenando juntas. Vida normal, vida feliz, vida que a mí se me había negado. Esa noche, abrazada a los recuerdos que me lastimaban más que cualquier golpe físico, entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. Había criado a una hija malagradecida, pero sobre todo, había permitido que me tratara como si no valiera nada. Y tal vez era hora de que eso cambiara. Al día siguiente, mientras barría los pedazos de cerámica que había dejado esparcidos la noche anterior, escuché el timbre de mi casa. Era apenas las 9 de la mañana y yo aún llevaba puesta la bata descolorida y las pantuflas gastadas. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y ahí estaban, Aitana y su esposo Rigoberto, con caras de preocupación fingida que no engañaban a nadie. Él llevaba su traje gris de oficina, impecable como siempre, con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionando durante sus 10 años como contador público. Ella vestía un conjunto elegante que costaba más que mi gasto de comida de 3 meses. «Buenos días, mamá», dijo Aitana con una dulzura artificial que me puso la piel de gallina. «¿Podemos pasar? Queremos platicar contigo de algo importante». Sin esperar mi respuesta, ambos entraron a mi sala como si fuera su territorio conquistado. Rigoberto se acomodó en mi sillón favorito, el de terciopelo verde que había comprado usado hace 15 años, y cruzó las piernas con la autoridad de quien se cree dueño del espacio. «Siéntate, suegra», me dijo con esa voz paternalista que tanto detestaba. «Necesitamos hablar sobre tu situación económica». ¿Mi situación económica? El dinero que había ganado después de 8 años de pleitos legales, el dinero que era completamente mío.
Ahora se había convertido en mi situación económica, que requería de su intervención. Aitana se sentó en el sillón pequeño, el que solía ocupar cuando era niña para hacer sus tareas, y me miró con esos ojos que conocía tan bien, pero ahora no veía amor maternal en ellos, sino cálculo frío, ambición disfrazada de preocupación filial. «Mira, mamá», comenzó con voz melosa. «Rigoberto y yo hemos estado pensando mucho en ti desde ayer. Nos preocupa que tengas tanto dinero en efectivo. A tu edad, ya sabes que hay muchos rateros que se aprovechan de las personas mayores». Rigoberto asintió gravemente, como si fuera un doctor dando un diagnóstico terminal. «Exactamente, suegra. En mi experiencia como contador, he visto casos terribles de ancianos que pierden sus ahorros por estafas telefónicas, vendedores fraudulentos, incluso familiares lejanos que aparecen de la nada buscando aprovecharse. Ancianos». Esa palabra resonó en mis oídos como una campana fúnebre. Para ellos yo ya no era Estrella, la mujer que había trabajado como mula durante décadas. Era una anciana vulnerable, incapaz de manejar sus propios asuntos. «Lo que proponemos», continuó Aitana tomando mi mano con falsa ternura, «es que abramos una cuenta conjunta. Tú y yo. Así yo podré ayudarte a administrar el dinero, asegurarme de que no te falte nada, pero también protegerte de cualquier situación peligrosa». Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Una cuenta conjunta. Eso significaba que ella tendría acceso completo a mis 1.9 millones de pesos, podría mover el dinero a su antojo, tomar decisiones financieras sin consultarme. Además, agregó Rigoberto consultando su reloj dorado, ya no estás en edad de andar preocupándote por papeleos, trámites bancarios, inversiones. Deja que los jóvenes nos encargues de eso. Tú solo disfruta tu jubilación. Mi jubilación. Como si mi vida fuera una película que había terminado y ahora solo me quedaba sentarme a ver los créditos finales. Intenté procesar lo que estaban diciéndome, pero mi mente se sentía envuelta en algodón. ¿Era esto normal? ¿Era lo correcto? Toda mi vida había confiado en otros para las decisiones importantes. Primero en Roberto, el padre de Aitana, hasta que me abandonó. Después en mi hermano mayor, hasta que murió. Luego en los abogados durante el pleito legal. Nunca había aprendido a decir que no. Nunca había desarrollado el músculo de la negativa. Pero el dinero es mío, logré susurrar con voz temblorosa. Yo gané el juicio. Fueron mis tierras, mi pleito, mis 8 años de lucha. Aitana intercambió una mirada rápida con Rigoberto. Una de esas comunicaciones silenciosas que tienen las parejas cuando consideran que están tratando con alguien especialmente difícil. «Por supuesto que es tuyo, mamá», dijo ella con paciencia exagerada, como si le hablara a una niña caprichosa. «Nadie está diciendo lo contrario. Solo queremos cuidarte. Es lo que hacen las familias que se aman. Familias que se aman». Las mismas palabras que había usado mi hermano cuando me convenció de prestarle dinero que nunca me devolvió. Las mismas que usó Roberto cuando me pidió que pusiera la casa a su nombre por seguridad fiscal, antes de desaparecer con otra mujer. «Piénsalo, suegra», insistió Rigoberto levantándose del sillón y alisándose el saco. «Una mujer de su edad, viviendo sola, con tanto dinero en efectivo, es una invitación al desastre. Nosotros solo queremos protegerla. Protegerme». Esa palabra se repetía como un eco hueco en mi cabeza. ¿Protegerme de qué? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De cometer mis propios errores? ¿De vivir mi propia vida? Después de que se fueron, con la promesa de que lo pensaría y les daría una respuesta en unos días, me quedé sentada en mi sala sintiendo como si hubiera sido atropellada por un camión de carga. La casa se llenó de un silencio pesado, opresivo. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí verdaderamente sola y vulnerable. No porque no tuviera dinero, sino porque me habían hecho creer que tenerlo era peligroso para mí. Fui a la cocina y me preparé un té de manzanilla con manos temblorosas. Mientras esperaba a que el agua hirviera, mi mente comenzó a trabajar de manera diferente, como si una neblina se estuviera disipando lentamente. ¿Por qué venían hasta ahora, después de meses sin visitarme, a preocuparse tanto por mi bienestar? ¿Por qué Rigoberto, que apenas me dirigía la palabra en reuniones familiares,
ahora se presentaba como mi protector financiero. La respuesta era tan obvia que me dolió reconocerla. Querían mi dinero. No me querían a mí. Querían lo que yo tenía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, dando vueltas en la cama, sintiendo como si algo en mi interior estuviera despertando después de décadas de hibernación. Una parte de mí que había estado dormida, anestesiada por años de complacencia y abnegación. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas de mi recámara, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Me bañé. Me vestí con mi mejor ropa. Me peiné cuidadosamente y salí de casa rumbo al centro de Guadalajara. En el autobús, mientras veía pasar las calles familiares de mi ciudad, sentí algo que no había experimentado en años: determinación. Llegué al Banco Santander de la Plaza de la Liberación cuando apenas estaban abriendo. La ejecutiva de cuentas, una mujer joven y profesional llamada Lucía Morales, me atendió con cortesía y paciencia mientras yo, con voz cada vez más firme, le expliqué lo que quería hacer. Deseo abrir una cuenta nueva, le dije mirándola directamente a los ojos. Solo a mi nombre, y quiero transferir todos mis ahorros de mi cuenta actual a esta nueva cuenta. ¿Podría preguntarle el motivo del cambio, señora Valerón?, me preguntó mientras tecleaba en su computadora. Por primera vez en mi vida, no inventé una excusa complicada ni traté de justificar mis decisiones ante un extraño. Porque es mi dinero, respondí con una claridad que me sorprendió, y tengo derecho a manejarlo como yo decida. Lucía sonrió con genuina aprobación. Me parece perfecto, señora. Es exactamente como debe ser. Mientras firmaba los documentos, sentí como si estuviera firmando mi declaración de independencia. Mi primera acción rebelde en 68 años de vida. Mi primer no silencioso pero contundente. Cuando salí del banco, con mi nueva tarjeta de débito guardada en el fondo de mi bolsa como un tesoro secreto, el aire de Guadalajara me supo diferente, más limpio, más libre. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en décadas, las consecuencias serían completamente mías. Durante 3 días disfruté de una paz extraña, como si hubiera desactivado una bomba de tiempo que llevaba años haciendo tic-tac en mi pecho. Me levantaba cada mañana sabiendo que mi dinero estaba seguro, que mis decisiones eran completamente mías, que por primera vez en décadas tenía control real sobre algo importante en mi vida. Pero la tranquilidad duró poco. El jueves por la tarde, mientras regaba mis geranios en el pequeño jardín del frente, escuché el portazo violento de un auto estacionándose frente a mi casa. Reconocí inmediatamente el sonido del BMW gris metalizado de Rigoberto, pero esta vez venía solo. Se bajó del coche como un huracán contenido, con el rostro rojo de ira y los puños apretados. Su traje impecable contrastaba grotescamente con la furia descompuesta que emanaba de todo su cuerpo. ¡Estrella!, gritó desde la banqueta, sin importarle que los vecinos se asomaran por sus ventanas. Necesitamos hablar ahora mismo. Dejé la regadera junto a los geranios y lo enfrenté desde mi pequeño jardín, sintiéndome extrañamente calmada ante su explosión de cólera. Buenos días, Rigoberto, le dije con una serenidad que yo misma no reconocía. ¿En qué puedo ayudarte? Su cara se contorsionó de incredulidad, como si mi tranquilidad fuera una afrenta personal. ¿En qué puedes ayudarme? Fuimos al banco esta mañana y nos dijeron que cerraste tu cuenta. ¿Cómo pudiste hacer algo tan estúpido sin consultarnos? Ahí estaba la verdad, desnuda y brutal. No habían tardado ni una semana en intentar acceder a mi dinero. Habían ido al banco, seguramente con algún documento preparado, esperando encontrar una cuenta conjunta lista para ser vaciada. El dinero es mío, Rigoberto, respondí con una firmeza que me sorprendió. No necesito consultar con nadie lo que hago con lo que es mío. Se acercó hasta mi cerca de madera, apoyando sus manos manicuradas sobre los barrotes como si fuera un animal enjaulado. Escúchame bien, vieja terca. Ese dinero no te va a durar nada si sigues tomando decisiones como una loca. Aitana está destrozada por tu desconfianza, por tu ingratitud. ¿Ingratitud? La palabra me golpeó como una bofetada helada. Yo, que había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños por esa familia,
Ahora era la ingrata por proteger mi propio patrimonio. Dile a Aitana que si quiere hablar conmigo, puede venir personalmente. Le respondí dándole la espalda y dirigiéndome hacia la puerta de mi casa. Y dile también que no toleraré más faltas de respeto en mi propiedad. Lo escuché maldecir por lo bajo mientras arrancaba su auto con violencia, haciendo rechinar las llantas contra el pavimento como un adolescente berrinchudo. Esa misma noche, cerca de las 10, sonó mi teléfono. Era Aitana, pero su voz sonaba diferente. Fría, calculadora, sin rastro de la dulzura artificial que había usado días atrás. «Mamá, necesito que me expliques qué está pasando por tu cabeza», me dijo sin preámbulos, sin siquiera un saludo. «Rigoberto me contó sobre tu numerito de esta mañana». ¿Mi numerito? Defender mi patrimonio ahora era un numerito infantil. «Aitana, mija», comencé tratando de mantener un tono conciliador. «Yo solo quise proteger mi dinero. No tiene nada que ver con desconfianza hacia ustedes». Su risa fue como cristales rotos. ¿Proteger tu dinero de quién, mamá? ¿De tu propia familia? ¿De la gente que te ama y se preocupa por ti? La conversación se extendió por 40 minutos de reproches, chantajes emocionales y amenazas veladas. Aitana me acusó de estar volviéndome paranoica, de haber perdido la razón, de estar siendo influenciada por gente extraña que quería separarme de mi familia. «Si no confías en nosotros», terminó diciendo con una frialdad que me heló la sangre, «entonces tal vez es mejor que te las arregles sola. A ver qué tan bien te va sin el apoyo de tu familia». La línea se cortó, dejándome con el auricular en la mano y un vacío en el estómago que me recordó al hambre de mis días más pobres. Y así comenzó mi castigo. Durante las siguientes semanas, el silencio se volvió mi único compañero. El teléfono no sonaba más. La puerta no recibía visitas. Los domingos se convirtieron en días interminables donde cocinaba solo para mí, donde la mesa grande del comedor me reprochaba su soledad con cada reflejo de la luz sobre su superficie vacía. Mis nietos, Sebastián y Camila, desaparecieron de mi vida como si nunca hubieran existido. Sus voces alegres, sus risas, sus travesuras, todo se evaporó de un día para otro. Pasé frente a su escuela varias veces, esperando encontrármelos por casualidad, pero cuando finalmente vi a Sebastián esperando el camión escolar, él desvió la mirada deliberadamente, como si yo fuera una extraña molesta. El dolor de esa indiferencia calculada fue peor que cualquier insulto directo. Mi cumpleaños llegó y se fue como un día cualquiera. 69 años de vida, y nadie recordó la fecha, ni una llamada, ni un mensaje, ni una postal. Me desperté esperando aunque fuera un saludo tardío, pero el teléfono permaneció mudo durante todo el día. Por la noche, me senté en mi sala con una rebanada de pastel que había comprado en la panadería de don Manuel, el único que seguía tratándome con la misma amabilidad de siempre. Las velas de cumpleaños titilaron solitarias mientras yo cantaba las mañanitas para mí misma, sintiendo como si estuviera despidiendo a la mujer que había sido durante 7 décadas. La Navidad fue aún peor. Esa época del año, que siempre había sido mi favorita, cuando mi casa se llenaba de aromas de ponche y buñuelos, cuando mis nietos corrían entre regalos envueltos con papel brillante, se convirtió en una tortura silenciosa. El 24 de diciembre, mientras escuchaba los villancicos que llegaban desde las casas vecinas, me atreví a marcar el número de Aitana. Necesitaba escuchar aunque fuera la voz de mis nietos, saber que estaban bien, que recordaban a su abuela en esa fecha tan especial. Rigoberto contestó al tercer timbrazo. «¿Qué quieres, Estrella?», me dijo con un tono que destilaba desprecio. Solo quería desearles feliz Navidad», murmuré sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Y saber cómo están los niños». «Los niños están perfectamente», respondió con crueldad calculada. «Están aquí con su familia real, la gente que sí los quiere sin condiciones, sin chantajes, sin dramas innecesarios. ¿Puedo hablar con ellos un minutito?», supliqué odiándome por sonar tan desesperada. «No creo que sea buena idea. Los niños necesitan estabilidad, no la confusión de una abuela que los abandona y después pretende regresar cuando se siente sola». ¿Que los abandoné? ¿Yo los abandoné? La inversión de la realidad era tan descarada, tan cruel, que me quedé sin palabras. Colgó sin despedirse.
dejándome sola con el eco de su rechazo resonando en mi casa vacía. Esa noche de Nochebuena, por primera vez en mi vida adulta, no cené, no pude. El nudo en la garganta era tan grande que cualquier comida me habría ahogado. Me quedé sentada en mi sillón, viendo las luces del árbol de Navidad que había decorado por costumbre, preguntándome si toda una vida de amor incondicional podía borrarse tan fácilmente por el simple hecho de proteger mi patrimonio. Una semana después del Año Nuevo, mientras barría el frente de mi casa, escuché la conversación que terminaría de romperme el corazón. La señora Esperanza, mi vecina de toda la vida, hablaba con su nuera junto a su portón. No me vieron, o tal vez no les importó que las escuchara. «Pobrecita la señora Estrella», decía la nuera con esa compasión fingida que usan las personas para chismear. «Dicen que se volvió muy rara, muy desconfiada. Su propia hija tuvo que alejarse de ella». «Sí», respondió doña Esperanza con un suspiro teatral. «El hijo de mi comadre trabaja en el banco donde ella hace sus movimientos, y dice que anda muy extraña, muy paranoica con su dinero. Ya sabes cómo se ponen los viejitos cuando empiezan a perder la cabeza. ¡Qué tristeza! Y pensar que esa señora vive sola porque ni su propia familia la quiere. Algo malo habrá hecho para que hasta sus nietos la rechacen». Las palabras flotaron en el aire matutino como veneno invisible. Era oficial. En mi propio barrio, yo era la villana de mi propia historia, la loca que había perdido la razón, la anciana desquiciada que había ahuyentado a su familia con su paranoia y su avaricia. Entré a mi casa con las piernas temblorosas y me desplomé en el sillón de la sala. Por primera vez desde que había tomado control de mi dinero, me pregunté si había cometido el error más grande de mi vida. Tal vez Aitana tenía razón. Tal vez yo sí estaba perdiendo la cabeza. Tal vez una mujer de mi edad no tenía derecho a tomar decisiones independientes. Tal vez el amor familiar, aunque viniera acompañado de condiciones, era mejor que esta soledad asfixiante. Esa noche, mientras el silencio de mi casa me aplastaba como una losa de cemento, por primera vez consideré seriamente rendirme, llamar a Aitana, pedirle perdón, entregarle mi dinero, recuperar mi lugar como la abuela útil y obediente que ellos necesitaban. Pero algo en lo más profundo de mi ser, una voz pequeña pero persistente, me susurró una verdad que cambiaría todo. Si tienes que comprar amor, entonces no es amor real. Esa madrugada del 15 de febrero, me desperté a las 5:30 como siempre, pero algo había cambiado dentro de mí durante la noche. Me levanté de la cama y fui directamente al espejo del baño, donde me enfrenté con la mujer que había estado escondiendo durante meses. Tenía ojeras profundas, el cabello desaliñado, la piel opaca de quien ha llorado demasiado, pero por primera vez en mucho tiempo, mis ojos no reflejaban derrota. Había algo nuevo ahí, algo que no había visto en décadas. Determinación. «Basta», me dije a mi reflejo con voz firme. Se acabó. Me bañé con más cuidado del que había puesto en semanas. Me vestí con mi mejor conjunto, el azul marino que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban, y me peiné con el esmero de una mujer que tiene planes importantes. A las 7 en punto estaba parada frente a la puerta de la agencia de viajes Mundo Sin Fronteras, esperando a que abrieran. La empleada, una joven llamada Paloma con sonrisa genuina, me recibió con sorpresa al ver que su primera cliente del día era una mujer de casi 70 años con los ojos brillantes de aventura. «Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla?» «Quiero sacar mi pasaporte», anuncié con una seguridad que me sorprendió a mí misma. «Y quiero información sobre viajes a Europa. Tengo algunas ciudades en mente». Paloma paradeó varias veces, como si no hubiera escuchado correctamente. «¿Viajes a Europa? ¡Qué maravilloso! ¿Para cuándo lo está planeando?» «Para lo más pronto posible», respondí sin dudar. «Tengo 69 años y he pasado toda mi vida esperando el momento perfecto. Creo que ya esperé suficiente». Durante las siguientes 2 horas, Paloma me explicó todo sobre los requisitos para el pasaporte, los paquetes turísticos disponibles, las mejores épocas para viajar. Yo absorbía cada palabra como una esponja sedienta, sintiendo como si estuviera despertando de un sueño de décadas. «¿Ha viajado antes al extranjero, señora Valerón?», me preguntó mientras llenaba los formularios. «Nunca», admití sin vergüenza.
Pero mi abuelo paterno era de Sevilla, y siempre soñé con conocer España. Él me contaba historias sobre las calles empedradas, los patios con azulejos, el olor del azahar en primavera. Los ojos de Paloma se iluminaron con entusiasmo genuino. Sevilla es preciosa, y si nunca ha viajado, podríamos organizar un tour por varias ciudades españolas. Madrid, Barcelona, Granada. ¿Qué le parece un mes completo de recorrido? Un mes. 30 días lejos de las miradas de reproche de los vecinos, lejos del teléfono silencioso, lejos de las memorias que me ahogaban en cada rincón de mi casa. Perfecto, dije sin consultar con nadie más que conmigo misma. ¿Cuándo podríamos salir? Mientras Paloma revisaba fechas y disponibilidad, yo me quedé mirando los pósters de destinos exóticos que decoraban las paredes de la agencia. Playas turquesas, montañas nevadas, ciudades iluminadas por el sol Mediterráneo, mundos enteros que existían más allá de mi barrio en Guadalajara, más allá de mi cocina donde había pasado tantos domingos cocinando para gente que ya no me visitaba. Si tramitamos el pasaporte esta semana, calculó Paloma consultando su computadora, podríamos tener todo listo para salir en 15 días. ¿Le parece bien? 15 días. En 15 días podría estar caminando por las mismas calles que mi abuelo había pisado un siglo antes, respirando el mismo aire que él respiró antes de emigrar a México en busca de una vida mejor. Me parece perfecto, respondí firmando todos los documentos con una caligrafía más segura de la que había usado en años. Esa tarde, de regreso en casa, me senté en mi sala y por primera vez en meses, me sentí verdaderamente viva. El silencio ya no me pesaba como una losa. Ahora era el silencio de las posibilidades infinitas, del futuro abierto como un libro en blanco, esperando ser escrito. Fui a mi recámara y saqué del closet la maleta que había comprado años atrás para un viaje familiar que nunca se concretó. Estaba cubierta de polvo, como tantos sueños postergados en mi vida. La limpié cuidadosamente y la puse sobre la cama, abierta como una promesa. ¿Qué lleva una mujer de 69 años a su primer viaje al extranjero? ¿Qué ropa? ¿Qué zapatos? ¿Qué recuerdos vale la pena cargar cuando finalmente decides vivir para ti misma? Empecé a sacar ropa del armario, pero me detuve al darme cuenta de algo terrible. No tenía prácticamente nada apropiado para una mujer que quería ver el mundo. Décadas de vivir para otros, de comprarlo barato y funcional, de postergar mis propias necesidades. Me habían dejado con un guardarropa que gritaba resignación. Al día siguiente, algo que no había hecho jamás en mi vida adulta, fui sola de compras. No para otros, no por necesidad, sino por puro placer personal. Entré a Liverpool en Plaza del Sol con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Los espejos me devolvían la imagen de una mujer mayor perdida entre maniquíes jóvenes y ropa que parecía diseñada para vidas muy diferentes a la mía. Una vendedora se acercó con sonrisa profesional. ¿Busca algo en especial, señora? Voy a viajar a Europa, anuncié con orgullo que me sorprendió. Es mi primer viaje internacional y necesito ropa apropiada. Su sonrisa se volvió genuina al detectar mi emoción. ¡Qué maravilloso! ¿A qué países va? España, principalmente. Tal vez Francia. Quizá Portugal si me alcanza el tiempo. Durante las siguientes 3 horas, esa joven llamada Andrea se convirtió en mi cómplice de transformación. Me ayudó a elegir vestidos que realzaran mi figura en lugar de ocultarla, zapatos cómodos pero elegantes, una chaqueta de cuero que me hacía sentir como una protagonista de película. Cuando me probé un vestido azul que me llegaba hasta la rodilla, con mangas 3/4 y un corte que favorecía mi silueta, casi no me reconocí en el espejo. «Se ve preciosa, señora», me dijo Andrea con sinceridad. «Tiene una elegancia natural que muchas mujeres jóvenes envidiarían. Elegancia natural. Nadie me había dicho algo así en décadas. Durante años me había visto solo como la madre abnegada, la abuela servicil, la mujer invisible que existía para satisfacer las necesidades de otros. Compré 5 vestidos, 3 pares de zapatos, una maleta nueva con ruedas y algo que jamás había tenido, un perfume caro. El vendedor me dejó probar varios hasta que encontré uno que me transportó instantáneamente. Olía a jazmín y libertad,
a posibilidades y nuevos comienzos. Esa noche, mientras organizaba mis compras sobre la cama, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en mi vida, estaba invirtiendo en mí misma, no en mi hija, no en mis nietos, no en la casa o las responsabilidades familiares, en mí. El teléfono sonó cerca de las 10. Era un número desconocido. ¿Señora Estrella Valerón?, preguntó una voz masculina formal. Sí, soy yo. Le habla del banco. Tenemos una consulta sobre algunos movimientos recientes en su cuenta. ¿Podría venir mañana a primera hora? Mi estómago se contrajo. ¿Habrían Aitana y Rigoberto encontrado alguna manera legal de acceder a mi dinero? ¿Estarían cuestionando mi capacidad mental para manejar mis finanzas? ¿Hay algún problema?, pregunté tratando de mantener la calma. No se preocupe, señora. Solo son procedimientos de rutina cuando hay transferencias importantes. Nada grave. Esa noche dormí inquieta, pero cuando amaneció, la determinación había regresado. Me vestí con uno de mis vestidos nuevos, me puse el perfume de jazmín y fui al banco con la cabeza en alto. Lucía Morales me recibió con su sonrisa habitual. Señora Valerón, gracias por venir. Solo necesitamos confirmar algunas transacciones recientes. Hemos notado que ha hecho varios gastos importantes en los últimos días. Sí, respondí sin defensas ni explicaciones. Gastos para mi viaje a Europa. Sus ojos se iluminaron con interés genuino. ¡Qué emocionante! ¿Es su primer viaje internacional? El primero de muchos, espero, dije sorprendiéndome de mi propia ambición. Mientras revisábamos los movimientos, la agencia de viajes, las compras de ropa, el anticipo del hotel, Lucía comentó: me da mucho gusto ver a una cliente usando su dinero para cumplir sus sueños. Créame que no es tan común como debería ser. Salí del banco sintiendo como si hubiera pasado otra prueba, como si el universo estuviera confirmando que estaba tomando las decisiones correctas. Esa tarde, mientras esperaba el camión en la parada de siempre, se acercó doña Esperanza, mi vecina chismosa. Oiga, Estrella, me dijo con curiosidad mal disimulada. La vi muy arreglada estos días. ¿Todo bien? Todo perfecto, Esperanza. Respondí con una sonrisa que no había usado en meses. Me voy de viaje a España en una semana. Su cara de asombro me llenó de una satisfacción pequeña pero deliciosa. ¿A España? ¿Sola? Sola y feliz, confirmé mientras subía al camión que me llevaría a casa. A través de la ventanilla, vi su cara de desconcierto mientras se alejaba. Por primera vez, yo era la protagonista de la historia del barrio por razones positivas. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde organizando mi itinerario, leyendo sobre los lugares que visitaría, imaginando las calles por las que caminaría. Ya no era Estrella la abandonada, la loca paranoica, la abuela rechazada. Era Estrella la viajera, Estrella la valiente, Estrella la libre. Y eso era solo el comienzo. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara se convirtió en el portal hacia mi nueva vida. Cuando me entregaron mi pasaporte flamante, con mi fotografía seria pero esperanzada en la primera página, sentí como si me estuvieran dando la llave de un mundo que había permanecido cerrado para mí durante casi 70 años. El vuelo a Madrid fue mi primera lección de libertad. Mientras el avión se elevaba sobre las luces de mi ciudad natal, miré por la ventanilla y susurré una despedida silenciosa a la mujer que había sido. Abajo quedaba Estrella la abnegada, la invisible, la que siempre daba pero nunca recibía. Arriba, volando hacia el océano Atlántico, iba Estrella la aventurera. La azafata, una mujer madura con sonrisa amable, se acercó durante el vuelo. ¿Es su primer viaje a Europa?, me preguntó, notando mi nerviosismo mezclado con emoción. El primero de muchos, espero, respondí, usando la frase que se había convertido en mi mantra. Me encanta ver a mujeres de su edad cumpliendo sus sueños, me dijo con genuina admiración. Mi madre siempre decía que quería conocer París, pero nunca se atrevió. Murió con ese sueño guardado en el corazón. Sus palabras me calaron profundo. ¿Cuántas mujeres como yo morían con sus sueños intactos, víctimas de una vida dedicada exclusivamente a servir a otros? Aterricé en Madrid, un martes de marzo, con el aire fresco de la primavera europea, llenando mis pulmones como una bendición. El olor era diferente al de Guadalajara, más antiguo,
cargado de historia y posibilidades infinitas. Mi hotel en el barrio de La Latina era pequeño pero acogedor, con balcones que daban a calles empedradas donde la vida transcurría con un ritmo diferente al mexicano. Esa primera noche, me asomé a la ventana y vi a ancianas españolas sentadas en sillas de plástico frente a sus portales, conversando con la familiaridad de quien ha compartido el mismo barrio durante décadas. Me recordaron a mi abuela, a las tardes de mi infancia cuando las mujeres mayores eran respetadas como depositarias de sabiduría, no descartadas como estorbos que ya cumplieron su función. Al día siguiente comenzó mi verdadera transformación. En el Museo del Prado, mientras contemplaba Las Meninas de Velázquez, una guía turística me vio absorta en la pintura y se acercó. «Es impresionante, ¿verdad?», me dijo en español castellano, que me sonó como música. «Esta obra tiene más de 350 años y sigue fascinando a la gente». Mi abuelo me hablaba de los grandes pintores españoles. Le conté. Él era de Sevilla y llegó a México huyendo de la guerra civil. Siempre me prometió que algún día me traería a conocer su tierra. Los ojos de la guía se llenaron de ternura. ¿Y qué hubiera pensado su abuelo de verla aquí, cumpliendo esa promesa por él? La pregunta me golpeó como un rayo de lucidez. Mi abuelo habría estado orgulloso. No me habría preguntado por qué viajaba sola a mi edad. No me habría acusado de estar perdiendo la razón. Me habría abrazado y me habría dicho: «Por fin, mijita. Por fin te diste el valor que mereces». En Sevilla, la ciudad de mis ancestros, sucedió algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Mientras paseaba por el barrio de Santa Cruz, con sus callejones estrechos y patios llenos de azulejos como me había contado mi abuelo, me topé con una escuela de flamenco. La música que salía del local me hipnotizó. Sin pensarlo mucho, entré y pregunté si daban clases para principiantes. ¿Para principiantes de qué edad?, pregunté tímidamente. La instructora, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño flamenco, me sonrió con complicidad. «Aquí no preguntamos la edad, cariño. Preguntamos si tienes duende en el alma». Esa tarde me encontré en una clase de flamenco con otras 6 mujeres, la mayoría de mi generación o cercana a ella. Había una alemana de 72 años que había enviudado el año anterior y decidió recorrer España sola. Una francesa de 65 que acababa de jubilarse y quería aprender todo lo que había postergado durante su vida laboral. Una italiana de 68 que había dejado a su familia en Roma para encontrarse a sí misma, después de 40 años de matrimonio. Todas éramos mujeres maduras que habíamos decidido que la vida no terminaba a los 60, sino que comenzaba cuando dejábamos de pedir permiso para vivirla. El flamenco, nos explicó Carmen, la instructora, es el baile de las mujeres que han sufrido pero no se han rendido. Es la música de las que han perdido pero siguen buscando. Es el arte de las que se levantan cada vez que la vida las tumba. Cuando intenté mis primeros pasos, torpes y temblorosos, las otras mujeres no se rieron. Me aplaudieron. Me gritaron: «¡Olé!», como si fuera una bailarina profesional. Por primera vez en décadas, me sentí parte de una hermandad genuina. Marie-Claire, la francesa, me tomó del brazo después de la clase. «¿Sabes qué es lo más hermoso de esta edad?», me preguntó mientras caminábamos por las calles sevillanas. «Que finalmente somos libres de defraudar a la gente. Ya no tenemos que ser perfectas para que nos quieran». Sus palabras se clavaron en mi corazón como semillas de sabiduría. En Granada, frente a la Alhambra, conocí a Elena, una española de 75 años que viajaba sola desde que murió su esposo hace 5 años. Al principio mi familia se escandalizó. Me contó mientras compartíamos un té moruno en un café del Albaicín. Decían que una viuda de mi edad no podía andar sola por el mundo, que era peligroso, que qué iba a pensar la gente. «¿Y qué les dijiste?», pregunté fascinada por su historia. «Que había pasado 50 años cuidando a mi marido, criando a mis hijos, atendiendo a mis nietos, que los últimos años de mi vida iban a ser míos, completamente míos». Elena me enseñó que la soledad elegida era libertad, no castigo, que viajar sola significaba tomar todas las decisiones, cambiar de planes sin consultar a nadie, descubrir quién eras cuando nadie más estaba mirando. En Barcelona,
Me uní a un grupo de turistas para visitar la Sagrada Familia. El guía, un joven catalán entusiasta, nos contó que Gaudí había dedicado más de 40 años de su vida a esa obra maestra, sabiendo que no la vería terminada. Trabajó para el futuro, explicó, para generaciones que ni siquiera conocía, confiando en que alguien más continuaría su sueño. Esa noche, en mi hotel frente a las Ramblas, escribí en el diario que había empezado a llevar. Durante casi 70 años trabajé para el futuro de otros. Crié a una hija para que ella tuviera mejor vida que yo. Ahorré dinero para dejarle herencia. Sacrifiqué mis sueños para que los suyos se cumplieran. Pero nadie, absolutamente nadie, va a continuar mis sueños por mí. Si no los cumplo yo misma, se morirán conmigo. Mi último día en España lo pasé en un pequeño pueblo costero llamado Cadaqués, donde Salvador Dalí había vivido. El museo de su casa estaba lleno de relojes derretidos, elefantes con patas de araña y toda clase de surrealismo que desafiaba la lógica. La guía del museo nos explicó que Dalí había vivido según sus propias reglas, sin importarle lo que pensara la sociedad convencional. Dalí decía que la única diferencia entre un loco y él era que él no estaba loco. Nos contó riendo. Pensé en todas las veces que mi familia me había hecho sentir como si estuviera perdiendo la razón por querer proteger mi dinero, por querer tomar mis propias decisiones. Tal vez la locura no era defender mi autonomía. Tal vez la locura había sido renunciar a ella durante tantos años. En el vuelo de regreso a México, mientras sobrevolaba el Atlántico en dirección contraria, no sentí nostalgia ni miedo. Sentí poder. Había probado la libertad y ya no podría vivir sin ella. Había conocido mujeres de mi edad que se habían reinventado después de los 60, que habían convertido sus años dorados en años de oro puro. Había bailado flamenco en las calles donde mi abuelo había caminado. Había llorado de emoción frente a obras de arte que llevaban siglos esperando a que yo las descubriera. Pero sobre todo, había descubierto que Estrella Valerón no era solo la madre de Aitana, no era solo la abuela de Sebastián y Camila. Era una mujer completa, fascinante, valiente, digna de respeto y admiración. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Guadalajara, no regresaba la misma mujer que había partido un mes atrás. Regresaba una versión de mí misma que llevaba décadas esperando permiso para existir. Y ya no necesitaba el permiso de nadie. El aeropuerto me recibió con el calor familiar de mi tierra. Pero yo ya no era la misma que había llorado en esa sala de espera 4 semanas atrás. Caminé hacia la salida con la espalda erguida, la maleta rodando detrás de mí como un fiel compañero de aventuras, y una sonrisa que me salía desde el alma. Mi transformación había comenzado en Europa, pero estaba a punto de completarse en casa, porque ahora sabía algo que cambiaría todo. Merecía ser feliz, con o sin la aprobación de mi familia. Y nadie, absolutamente nadie, volvería a hacerme creer lo contrario. Mi regreso a casa no pasó desapercibido en el barrio. Doña Esperanza me vio llegar del aeropuerto con mi maleta nueva y mi rostro bronceado por el sol mediterráneo, y su expresión de asombro me confirmó que la transformación era visible hasta para los ojos más superficiales. «Estrella», me gritó desde su portón con una curiosidad mal disimulada. «¿Cómo te fue en tu viaje?» «Maravilloso, Esperanza». Respondí con una sonrisa que ya no tenía que forzar. «También que ya estoy planeando el próximo». «Da». Su cara de perplejidad me acompañó hasta mi puerta. Por primera vez en meses, era yo quien tenía historias interesantes que contar, yo quien había vivido aventuras dignas de admiración. Esa misma tarde, mientras desempacaba mis recuerdos de Europa, postales de museos, un mantón sevillano, aceite de oliva auténtico, libros sobre arte que había comprado en Barcelona, sonó mi teléfono. Era Aitana. Su voz sonaba diferente. No tenía la frialdad cruel de nuestras últimas conversaciones, pero tampoco la dulzura fingida de cuando quería algo. Era un tono nuevo, incierto, como si no supiera muy bien cómo manejar la situación. «Mamá», comenzó con una pausa extraña. «Me enteré de que regresaste de Europa. ¿Podríamos hablar?» «Por supuesto, mija». Respondí con una serenidad que me sorprendió. «¿De qué quieres hablar?» «Prefiero que sea en persona. ¿Puedo ir mañana?»
con Rigoberto y los niños. Ahí estaba. Después de meses de silencio punitivo, de cumpleaños ignorados y navidades solitarias, ahora querían hablar. El timing no era coincidencia. Mi viaje los había descolocado. Había alterado la narrativa que habían construido sobre la pobre vieja estrella, perdiendo la razón. ¡Claro!, acepté sin mostrar ansiedad. Los espero para almorzar. Esa noche no me desvelé planificando qué decir o cómo actuar. No practiqué discursos ni preparé defensas. Simplemente me acosté temprano, después de un baño relajante con sales que había traído de un spa en Madrid. Dormí profundamente, como había aprendido a hacer durante mi viaje, sin culpas, sin preocupaciones anticipadas, sin el peso de problemas que no eran míos. Al día siguiente, me levanté sin prisa y preparé un almuerzo sencillo pero digno. No el festín de mártir que solía cocinar antes, cuando trataba de comprar amor a través de mole casero y tortillas hechas a mano. Esta vez hice pasta con aceite de oliva español, ensalada fresca y agua de Jamaica. Comida buena, pero sin el mensaje subliminal de sacrificio que mis antiguas comidas gritaban. Llegaron puntualmente a las 2 de la tarde. Los vi desde mi ventana. Aitana nerviosa, Rigoberto con su traje de domingo como si fuera a una cita de negocios importante, y mis nietos, Sebastián y Camila, mirando hacia mi casa con expresiones que no logré descifrar. Abrí la puerta vestida con uno de mis vestidos nuevos de Europa, el azul marino que me hacía sentir elegante y segura. Llevaba puesto mi perfume de jazmín y había arreglado mi cabello en un chongo que había aprendido viendo a las mujeres españolas. La reacción de Aitana fue inmediata. Parpadeó varias veces, como si no me reconociera completamente. «Mamá, te ves diferente». «Me veo bien», corregí con una sonrisa. «Pasen, por favor». Durante el almuerzo, la tensión era palpable. Rigoberto masticaba mecánicamente, lanzando miradas calculadoras cuando pensaba que no lo veía. Aitana hacía conversación forzada sobre el clima y los vecinos. Los niños comían en silencio, ocasionalmente mirándome como si trataran de resolver un acertijo. Fue Sebastián, mi nieto mayor, quien rompió el hielo. «Abuela», dijo tímidamente, «¿es cierto que fuiste a España sola?» «Es cierto», respondí sirviéndole más pasta. «Visité Madrid, Sevilla, Granada, Barcelona. Fue el viaje más hermoso de mi vida». «¿No tuviste miedo?», preguntó Camila con curiosidad genuina. «Al principio sí», admití honestamente. Pero el miedo desapareció cuando me di cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba. Aitana intercambió una mirada incómoda con Rigoberto. Era momento del verdadero motivo de su visita. «Mamá», comenzó Aitana dejando su tenedor sobre el plato, «necesitamos hablar sobre lo que pasó antes de tu viaje. Creo que hubo malentendidos de ambas partes». «Malentendidos». Qué palabra tan conveniente para describir meses de manipulación y castigo emocional. «No hubo malentendidos, Aitana», respondí con calma. «Hubo diferencias de opinión sobre mi derecho a manejar mi propio dinero». Rigoberto se removió incómodo en su silla. «Suegra, nosotros solo queríamos protegerla. A su edad hay muchos riesgos». «¿A mi edad?», lo interrumpí con una sonrisa que no tenía nada de dulce. «Rigoberto, a mi edad acabo de recorrer 4 países sola. Aprendí a bailar flamenco, visité museos, hice amigas de 5 nacionalidades diferentes. Exactamente de qué necesito protección». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en décadas, había puesto límites claros. Había defendido mi valía sin pedir disculpas. Aitana trató de recuperar el control de la conversación. «Mamá, entendemos que querías viajar, pero la forma en que lo hiciste, desapareciendo sin avisar, gastando tanto dinero sin consultarnos». «¿Consultarles?», repetí con una tranquilidad que contrastaba con la tormenta que veía formándose en sus ojos. «¿Desde cuándo necesito consultar con ustedes cómo gasto mi dinero?» «Porque eres nuestra madre», explotó finalmente Aitana, mostrando la frustración que había estado conteniendo. «Porque te queremos y nos preocupamos por ti». La frase flotó en el aire como humo tóxico. Era el momento de la verdad, el confronto que había estado evitando durante meses. Me levanté de la mesa con una calma que me sorprendió a mí misma.
Fui a mi recámara y regresé con algo que había estado guardando desde antes de mi viaje. Un álbum de fotografías familiares y una caja de metal donde guardaba recibos y documentos importantes. ¿Me quieren?, pregunté colocando el álbum sobre la mesa. ¿Se preocupan por mí? Abrí el álbum en una página específica. Fotos de la quinceañera de Aitana, donde se veía mi cara radiante de orgullo mientras ella bailaba con su vestido rosa. Esta fiesta me costó el terreno de mi papá, dije señalando las imágenes. Vendí mi única seguridad económica para que tuvieras una quinceañera digna. Pasé la página. Tu graduación universitaria. Trabajé en 3 empleos durante 4 años para pagarte la carrera. Mis manos se deformaron cosiendo. Mi espalda se arruinó limpiando oficinas. Otra página. Tu boda. Vendí las joyas de mi mamá, los muebles de mi abuela, hasta mi máquina de coser para que tuvieras la celebración que querías. Cada fotografía era una puñalada de evidencia, un recuerdo de amor incondicional que había sido correspondido con indiferencia. Abrí la caja de metal y saqué documentos amarillentos. Los recibos médicos de cuando tenías 12 años y te dio neumonía. Empeñé mi anillo de boda para pagar tus medicinas. Los pagos de tu ortodoncista cuando eras adolescente. Comí frijoles durante meses para que tuvieras dientes perfectos. Las colegiaturas de la escuela privada de Sebastián y Camila, que yo pagué durante 5 años mientras ustedes se establecían económicamente. Rigoberto había palidecido. Los niños miraban los documentos con expresiones de asombro, como si estuvieran descubriendo una historia que nunca les habían contado. Toda mi vida, continué con voz firme pero sin gritos. Todo mi dinero, toda mi energía, todos mis sueños, los invertí en esta familia. Y cuando finalmente, a los 68 años, decidí invertir en mí misma, me castigaron con silencio, me acusaron de estar loca, me abandonaron emocionalmente. Aitana tenía lágrimas en los ojos, pero no de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de alguien que veía su estrategia desmoronándose. Mamá, nosotros. No han terminado de escuchar. La interrumpí con una autoridad que nunca había ejercido. Porque ahora viene la parte más importante. Me dirigí al mueble donde guardaba mis documentos importantes y saqué algo que había preparado esa mañana. Una carta que había escrito después de mi viaje, cuando finalmente tuve claridad sobre lo que quería decir. Esta carta, anuncié sosteniéndola como si fuera un decreto real, es mi declaración de independencia. Van a escucharla completa, y después van a decidir si quieren una relación conmigo basada en respeto mutuo, o si prefieren seguir sin verme. El silencio en mi comedor era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control absoluto de la situación. Desdoblé la carta y comencé a leer con voz clara y firme. A mi familia. Durante 68 años esperé a que me valoraran. Esperé a que me respetaran. Esperé a que me amaran sin condiciones. Pero he aprendido algo fundamental. El respeto no se suplica, se exige. El amor no se compra, se merece. Y yo me merezco ambos. Las palabras salían de mi boca como liberaciones, como verdades que habían estado prisioneras durante décadas. A partir de hoy, estas son mis condiciones para cualquier relación conmigo. No voy a disculparme por proteger mi patrimonio. No voy a pedir permiso para viajar, para gastar mi dinero, para tomar decisiones sobre mi vida. No voy a tolerar más faltas de respeto, manipulación emocional o castigos por ejercer mi autonomía. Miré directamente a los ojos de cada uno antes de continuar. Si quieren una abuela y madre que esté disponible para ser usada cuando convenga y descartada cuando estorbe, esa mujer murió en Europa. Si quieren una mujer que respeta y merece respeto, que ama pero no se deja pisotear, que está dispuesta a dar pero también a recibir, esa mujer está aquí, esperando su decisión. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. La decisión es suya. Yo ya tomé la mía. El silencio que siguió a la lectura de mi carta fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre. 4 pares de ojos me miraban con expresiones que iban del shock al desconcierto, como si estuvieran viendo a una extraña que había ocupado el cuerpo de la estrella que creían conocer. Fue Camila, mi nieta de 12 años, quien rompió el hechizo. «Abuela», dijo con voz pequeña pero clara.
¿Es cierto que pagaste mi escuela durante 5 años? Es cierto, mijita, respondí con ternura genuina. Y lo hice con mucho amor, nunca como una carga. Sebastián, siempre más directo que su hermana, preguntó lo que los adultos no se atrevían. ¿Por eso no nos hablaste durante tanto tiempo? ¿Porque nos portamos mal contigo? Aitana se movió incómoda en su silla, lista para intervenir, pero yo levanté la mano suavemente. No, mijo. Ustedes son niños, no tomaron esas decisiones. Los adultos decidieron usar el silencio como castigo por defender lo que era mío. Rigoberto se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Suegra, creo que está dramatizando la situación. Nosotros solo queríamos lo que ustedes querían. Lo interrumpí con calma implacable. Era acceso a mi dinero. Y cuando no se los di, decidieron castigarme quitándome a mis nietos, ignorando mis cumpleaños, abandonándome emocionalmente. La verdad colgaba en el aire como una sentencia inapelable. Aitana finalmente habló, y por primera vez en meses, su voz tenía matices de vulnerabilidad real. Mamá, tal vez nos equivocamos en la forma, pero estábamos preocupados. Has estado tan diferente, tan ¿qué, Aitana? Tan independiente. La palabra salió de su boca como si fuera una enfermedad contagiosa. Independiente. Como si mi autonomía fuera un defecto que necesitara corrección. Exactamente. Confirmé con una sonrisa que había aprendido en los cafés de Barcelona. Independiente. Por primera vez en mi vida, completamente independiente. Me levanté de la mesa y fui a la cocina, no para servirles más comida, sino para darme un momento de respiro. Cuando regresé, llevaba algo en las manos, una carpeta llena de folletos turísticos, itinerarios de viajes y fotografías impresas de mi aventura europea. Miren, dije extendiendo las imágenes sobre la mesa como cartas de un juego que finalmente sabía cómo ganar. Esta soy yo en el Museo del Prado. Esta, bailando flamenco en Sevilla. Aquí estoy con Marie Claire, mi amiga francesa de 75 años que viaja sola por el mundo desde que enviudó. Los nietos se acercaron fascinados a las fotografías. Me veían sonriendo genuinamente, radiante de felicidad, rodeada de lugares hermosos y gente que claramente me valoraba. ¿Aprendiste a bailar flamenco, abuela?, preguntó Camila con ojos brillantes de admiración. Aprendí muchas cosas, mijita. Aprendí que el mundo está lleno de personas buenas que respetan a las mujeres de mi edad. Aprendí que la soledad elegida es libertad, no castigo. Aprendí que merezco ser feliz. Aitana miraba las fotografías con una expresión extraña, como si estuviera viendo evidencia de un crimen que no sabía cómo procesar. Mamá, ¿cuánto dinero gastaste en ese viaje? La pregunta que había estado esperando. La obsesión por mi dinero que había definido su relación conmigo durante los últimos meses. Lo suficiente para ser feliz, respondí sin dar números específicos. Y planeo gastar mucho más en futuras aventuras. Saqué de la carpeta algo que había preparado esa mañana. Un itinerario tentativo para mi próximo viaje. En 3 meses me voy a Grecia e Italia. 2 meses recorriendo las islas griegas y las ciudades del arte italiano. Después tal vez Turquía o Egipto. El rostro de Rigoberto se contrajo como si hubiera mordido un limón. ¿Más viajes? ¿No cree que ya fue suficiente experimentación con su nueva independencia? Rigoberto, dije mirándolo directamente a los ojos con una firmeza que lo hizo retroceder en su silla. Durante 40 años trabajé sin descanso para mantener a esta familia. Ahora es mi turno de vivir. Y no voy a pedir permiso para hacerlo. Aitana se puso de pie abruptamente, con esa expresión de frustración que había perfeccionado desde niña cuando las cosas no salían como ella quería. No puedes gastarte toda tu herencia en caprichos de turista senil. Explotó finalmente, revelando el verdadero fondo de su preocupación. Ahí estaba, la herencia. No les preocupaba mi bienestar, les preocupaba que estuviera malgastando su futura herencia en mi propia felicidad. ¿Herencia? Repetí con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria. ¿Quién te dijo que ibas a heredar algo? El silencio que siguió fue glacial. Rigoberto palideció visiblemente, y Aitana me miró como si acabara de abofetearla. Aitana,
Continué con la serenidad de quien finalmente ha encontrado su poder. Heredar es un privilegio que se gana con amor, respeto y cuidado genuino. No es un derecho automático por haber nacido de mi vientre. Me dirigí al mueble donde guardaba mis documentos legales y saqué algo que había preparado la semana anterior. Mi testamento actualizado. Mi testamento actual deja todo mi patrimonio a organizaciones que ayudan a mujeres maltratadas y ancianos abandonados. Anuncié con tranquilidad absoluta. Pero es un documento que puede cambiar, dependiendo de cómo evolucionen nuestras relaciones. La cara de shock de Aitana fue tan intensa que por un momento pensé que se iba a desmayar. «No puedes hacer eso», murmuró Rigoberto con voz estrangulada. «Puedo y lo hice», confirmé. «Es mi dinero, resultado de mi pleito legal, de mis tierras heredadas. Yo decido qué hago con él». Sebastián, que había estado observando todo con la sabiduría precoz de los adolescentes, habló de repente. «Abuela, ¿nosotros también perdimos tu herencia?» Su pregunta fue como un puñal de claridad que cortó toda la manipulación adulta. «Sebastián, Camila», dije arrodillándome frente a ellos para estar a su altura. «Ustedes nunca van a perder mi amor. Pero necesito que entiendan algo importante. El amor verdadero no se compra con dinero. Si me quieren solo por lo que puedo dejarles cuando muera, entonces no es amor real». Los niños asintieron con esa honestidad brutal que solo tienen los menores de edad. «Yo te quiero aunque no tengas dinero, abuela», dijo Camila abrazándome espontáneamente. «Me gusta verte feliz en las fotos». Ese abrazo, el primero genuino que había tenido de mi familia en meses, me llenó los ojos de lágrimas. Aitana y Rigoberto se fueron esa tarde sin resolver nada, llevándose a los niños con expresiones de derrota y confusión. No hubo gritos. No hubo portazos dramáticos, solo la salida silenciosa de personas que habían perdido un juego que no sabían que estaban jugando. Los meses siguientes fueron de una libertad que no había experimentado jamás en mis casi 70 años de vida. Sin la presión de tener que complacer a una familia que me chantajeaba emocionalmente, florecí como una planta que finalmente recibe la luz del sol después de años en la sombra. Me inscribí en clases de pintura en la Casa de la Cultura de Guadalajara. Mis compañeras eran mujeres de diversas edades, pero todas compartíamos la pasión por crear, por expresarnos, por ocupar el espacio que nos correspondía en el mundo. Maestra Elena, la instructora de 62 años, se convirtió en una confidente inesperada. «Estrella», me dijo un martes mientras pintábamos naturalezas muertas. «He visto muchas mujeres de nuestra generación llegar aquí después de crisis familiares. Todas tienen esa misma mirada cuando llegan, como animales heridos, y todas salen con esa misma luz que tú tienes ahora, como guerreras victoriosas». También me uní a un grupo de lectura en la biblioteca municipal. Una vez por semana, nos reuníamos 8 mujeres de edades variadas para discutir novelas, biografías, libros de filosofía. Por primera vez en mi vida, mis opiniones eran escuchadas, valoradas, debatidas con respeto. Carmen, una viuda de 74 años que había perdido a su esposo el año anterior, se volvió mi compañera de aventuras locales. «¿Sabes qué es lo más liberador de esta edad?», me preguntó una tarde mientras tomábamos café en el centro histórico de Guadalajara. «Que finalmente podemos decepcionar a la gente sin sentir culpa. Ya cumplimos nuestras cuotas de abnegación». 6 meses después de mi confronto familiar, estaba empacando para mi segundo gran viaje cuando recibí una carta que me cambió la perspectiva para siempre. Era de Camila, mi nieta, escrita a mano con su letra cuidadosa. «Querida abuela Estrella, mamá no sabe que te escribo. Quiero decirte que he estado pensando mucho en lo que dijiste sobre el amor verdadero. Creo que tienes razón. Yo te quiero, porque eres valiente. Porque me enseñaste que las mujeres podemos ser fuertes. Porque cuando me abrazaste, ese día sentí que me querías sin pedirme nada a cambio. Mamá dice que estás enojada con nosotros, pero yo creo que estás feliz contigo misma. Eso está bien. Sebastián también lo piensa, pero él es muy tímido para escribirte. ¿Podemos verte cuando regreses de Grecia? No queremos dinero. Solo queremos conocer a la abuela que baila flamenco. Con amor, Camila».
Esa carta me acompañó durante todo mi viaje por las islas griegas. En Santorini, mientras veía el atardecer más hermoso de mi vida, la releí sintiendo que mi corazón se expandía como el horizonte infinito frente a mí. El amor verdadero, había aprendido, no se perdía por establecer límites. Se purificaba. Cuando regresé de Grecia, 2 meses después, encontré a Camila y Sebastián esperándome en mi jardín. Habían venido solos, en camión, con permiso pero sin compañía adulta. «Abuela», me dijo Sebastián con una madurez que me sorprendió, «queremos conocer tu versión de la historia. Mamá nos cuenta una versión, papá otra, pero nunca hemos escuchado la tuya». Esa tarde, mientras les mostraba fotografías de Atenas y les contaba sobre las mujeres extraordinarias que había conocido en mis viajes, entendí algo fundamental. El amor genuino sobrevive a cualquier crisis, pero solo el amor genuino. Aitana y Rigoberto nunca regresaron a buscar una reconciliación real. Siguieron viviendo con el resentimiento de haber perdido acceso a mi patrimonio, convencidos de que yo era la villana de una historia donde ellos habían sido las víctimas. Pero mis nietos, esos seres humanos puros que aún no habían aprendido a amar condicionalmente, se convirtieron en la prueba de que valía la pena haber luchado por mi dignidad. Hoy, a los 70 años, mientras planifico mi próximo viaje a Japón y reviso las fotos de todos los países que he conocido, brindo con una copa de vino tinto en mi jardín renovado. El sol se oculta detrás de los edificios de Guadalajara, pintando el cielo de colores que rivalizar con los atardeceres de Santorini. Mi casa, más pequeña pero completamente mía, huele a jazmín y a posibilidades infinitas. En la mesa del patio están mis próximos boletos de avión, mis libros de arte, mi correspondencia con las amigas que he hecho alrededor del mundo. Esta es la herencia que me dejo a mí misma. Una vida plena, consciente, libre. El teléfono suena. Es Carmen, mi compañera de aventuras, preguntando si quiero acompañarla mañana a una conferencia sobre mujeres viajeras en la universidad. Por supuesto, respondo sin dudar. ¿A qué hora pasas por mí? Cuelgo y sonrío mirando las estrellas que empiezan a aparecer en el cielo tapatío. Hace 2 años era una mujer invisible, rogando por migajas de amor de una familia que me veía como un recurso que explotar. Hoy soy Estrella Valerón. Viajera, artista, mujer libre, abuela elegida por quienes me aman sin condiciones. Y esta vida que finalmente es completamente mía, es el mejor regalo que me pude haber dado. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.